Hola, hola chiquillos, chiquillas, bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje acá en Gradúate porque nos vamos a graduar. Bienvenidos sean todos a esta nueva clase. Lo que vamos a ver el día de hoy vendría siendo las características y elementos distintivos de las obras literarias contemporáneas. Tremendo título. En el fondo, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Son obras literarias contemporáneas, vamos a definir lo que es contemporáneo, ¿cierto? Y aquellas características y elementos que las van a distinguir en relación a otro tipo de obras. Vimos la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo estereotipos en relación a la literatura y dijimos que estos estereotipos iban cambiando con el tiempo, iban avanzando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos corresponde ver el día de hoy, ¿cierto? Es cómo este avance generó, ¿cierto? Un efecto en la literatura contemporánea. Y vamos a definir, ya dijimos, ¿cierto?, lo que es contemporáneo para que estemos bien centrados en a qué periodo de tiempo nos estamos refiriendo. Entonces, vamos a comenzar. Y cuando hablemos de contemporáneo, aquí nos estamos yendo un poquito hacia el lado de la historia, pero es que la literatura no podemos desligarla de la historia. Cuando hablamos de contemporáneo, vamos a hablar del periodo de tiempo que comprende precisamente entre los años 1900 a 1999. La literatura ha avanzado y sin duda la literatura que tenemos en esta época, ¿cierto? Es decir, del 99 hasta ahora, el 2008, también alcanzaría o también abarcaría tiempo que corresponde a lo contemporáneo. Pero si nos centramos en los programas, en el fondo lo que nos van a preguntar, si nos preguntan, por ejemplo, por qué es la literatura contemporánea, tenemos que tener en claro que cuando nos refiramos a ella, estamos hablando de este periodo de tiempo, desde el 1900 al 1999. En términos de lo que es literatura, ¿cierto? Este concepto ya lo hemos definido con anterioridad cuando estuvimos viendo el texto literario. Cuando hablamos de literatura estamos hablando de una manifestación artística, ¿cierto? No podemos desligar la literatura y dejarla solamente como es lo fome, que hay que leer, que aburrido, que lata, no me gusta leer, sino que además tenemos que pensar que esto es arte, básicamente. Y arte, ¿cierto? Por eso decíamos que el texto literario buscaba ser estético, porque buscaba llamarnos la atención, precisamente por eso. Porque utiliza, ¿cierto?, estas manifestaciones artísticas solamente. No es solamente la manera de leer, cómo escribimos, qué lata leer el libro, sino que es también la manifestación artística. Es arte, básicamente. Y este arte, la manifestación que utiliza, ¿cierto?, son precisamente las palabras como su medio de expresión. Por lo tanto, posee lo que decíamos, la finalidad estética que tienen las obras. Entonces, ya decíamos, cuando hablemos de lo contemporáneo, vamos a hablar de estas personitas que están acá, ¿cierto? Para iniciar el siglo, estas personas que eran muy correctas, muy bla, 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 bla. Y para terminar, ¿cierto? En el año 1999, cuando tuvimos tanto miedo de que todo el mundo se volviera loco porque dijimos que no, que iba a haber un apocalipsis, que a las computadoras les iba a pasar no sé qué cosa. Pensé en el año 1999 que estaban todos con mucho susto porque supuestamente las computadoras se iban a volver locas, iban a hacer una serie de cosas y nos íbamos a morir todos y un tremendo apocalipsis gigante que jamás ocurrió. Entonces, cuando hablamos de contemporáneo y de literatura contemporánea, vamos a hablar de los años 1900 hacia el año 1999. En ese periodo de tiempo, ¿cierto?, que comprende más o menos 100 años, tuvimos una serie de avances tecnológicos, una serie de avances científicos, ¿cierto?, muy amplia, muy, muy grande. Fue un siglo sumamente rápido en consideración de, por ejemplo, que hubo muchas guerras, hubo muchos avances en términos médicos, hubo muchos avances en términos científicos, el hombre supuestamente llegó a la luna, hicimos supuestamente como humanidad un millón de cosas, y por eso es importante, o por eso aparece esto dentro de los planes de estudio, precisamente porque tenemos que considerar, y esto lo decíamos en la clase anterior, teníamos que considerar la literatura como una manifestación, ¿cierto?, de la realidad, de lo que ocurre, ¿cierto? La literatura va dando cuenta de eso, nos va contando más o menos cómo va avanzando este gigante siglo. Entonces, este siglo, el siglo del siglo XX, fue un siglo marcado fuertemente por las guerras, ¿cierto? Tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, tuvimos dictaduras acá en Latinoamérica, tuvimos guerras civiles en otras partes del mundo, por ejemplo en España, hubo guerras, esta Guerra Fría, ¿cierto? Que el profesor de historia le habría explicado que no es una guerra real, es un confrontamiento solamente, pero igual tuvo al mundo con mucha tensión. Eso quiere decir entonces que
la literatura de este siglo, como da cuenta precisamente de los hechos históricos, es una literatura muy sombría, es una literatura muy angustiante, precisamente porque el mundo está viviendo en un constante sentimiento de angustia, en un constante sentimiento de no sé qué es lo que está pasando, porque resulta que voy a ir caminando, voy a doblar la esquina y me van a matar porque me va a caer una bomba. En eso más o menos era el sentimiento mundial que estaba teniendo el ser humano en ese momento. Y precisamente la literatura se agarra de esto y empieza a tomar los mismos efectos. Ahora, también decíamos hubo grandes avances tecnológicos. Pensemos incluso, vamos a nuestra propia vida, ¿cierto? Que nosotros la mayoría vivimos durante este siglo XX y en nuestra propia vida nosotros fuimos viendo que elementos tan sencillos como el teléfono que había, ¿cierto?, en las casas, varió, cambió, avanzó, se multiplicó. No solamente teníamos teléfono en la casa a final de siglo, sino que también ya lo estábamos sacando fuera de la casa a través de los celulares, más grandes, más pequeños, pero celulares al fin y al cabo. Y ¿qué es lo que ocurre? Hubo un avance tecnológico gigante también. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, es solamente el ejemplo de los teléfonos, pero sabemos que hubo avances desde el punto de vista de elementos de la casa, por ejemplo. Piensen en la lavadora. Antes las casas ni siquiera tenían lavadora. Después terminamos todos con lavadora en la casa. La gente lavaba en estas artesas, ¿cierto? Ya después teníamos todas lavadoras en las casas. El cine, por ejemplo, que es una de las... es conveniente nombrarlo, porque el cine también fue avanzando harto, ¿cierto? Teníamos gente que no conocía el cine, la primera transmisión de cine que hubo en el mundo, la gente salió arrancando porque vieron la imagen de un tren que se les iba acercando, la gente pensó que eso era real y salió arrancando. Al día de hoy eso nos suena sumamente risible, incluso es ridículo imaginar personas, ¿cierto?, que están en el cine y salen arrancando porque ven un tren. Pero eso ocurría precisamente porque era una tecnología sumamente nueva. Pasamos de tener cine a tener televisión en la casa y no tener que salir de la casa para ver una película, por ejemplo. Y los televisores también cada vez fueron aumentando más, no solamente en popularidad, no solamente cada vez tuvimos más televisores en las casas, sino que además también tuvimos televisores cada vez más grandes para acercarnos cada vez más a las técnicas del cine. Por poner un ejemplo, aquí ya tenemos el ejemplo del teléfono, vimos el ejemplo de la lavadora, del cine mismo, ¿cierto? Como en este siglo, que fue un periodo que comprendió más o menos 100 años, como en este siglo todo avanzó sumamente rápido. A la literatura le pasó exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entonces en términos literarios con la historia, y por eso estamos recordando un poco de historia. No es que aquí la profesora haya vuelto loca y le esté robando el espacio al profesor de historia, porque nada hay que ver. Ya, entonces, como decíamos, se genera entonces una relación, ¿cierto?, simbiótica, es una relación que es muy apegada entre la literatura y la historia misma, la literatura y lo que los seres humanos de esta época estaban y estábamos viviendo. Entonces, no podemos desconocer, no se nos puede olvidar que los fenómenos históricos influyen fuertemente en la literatura, y ya lo estábamos enunciando al inicio, debido, por ejemplo, a la constante presencia de guerras que tuvimos durante este siglo, ¿cierto? La literatura tuvo un tema muy cercano con la muerte. La gente no moría de a una o no moría en choques, o sea, bueno, sí también, sí moría de a una y sí moría en choques, pero también hubo unas grandes cantidades de muertes masivas producto de las guerras. Pensemos en el genocidio, ¿cierto? Pensemos en la caída de las bombas. La gente moría por montones. Es igual como cuando nosotros, a lo mejor hay una plaga de hormigas y la aplastamos y matamos un montón de hormigas. Lo mismo ocurre acá, ¿cierto? Los fenómenos históricos lo que hacen es influir fuertemente en la literatura, lo que causa que uno de los temas relativos y muy característicos de la literatura contemporánea, es decir, de la literatura del siglo XX, la literatura que va desde el 1900 al 1999, tenga una fuerte cercanía con el tema de la muerte. Además, presenta, ¿cierto?, un cierto carácter absurdo de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos se sentían tan solos, tan alejados, ¿cierto?, unos de los otros, tan con esta cercanía de la muerte, que se empezaron a reír prácticamente de todo y a hacer burla de todo, lo que conocemos nosotros como el humor negro. ¿Por qué? Porque en el fondo decían, bueno, considerando que nos estamos muriendo de a millones, ¿por qué no me voy a reír de eso si es lo que tengo más cercano, básicamente? Entonces las novelas, la literatura en general, también se tomó de esto y empezó a hacer mucha novela o mucho poema o mucha obra dramática
muy absurda. En este tiempo se generó una corriente literaria en el drama, ¿cierto?, que se llamó el teatro del absurdo, que lo único que hacen es hablar disparates. Si uno dice una cosa, el otro responde algo nada que ver, y la obra literaria toda se basa precisamente en estas características. Entonces, la presencia del absurdo de la existencia lo que tiene que ver es precisamente con hacer humor en relación a algo que no debiese ser humorístico por el tema que trata, que es precisamente la muerte. Después, otro de los sentimientos u otro de los elementos característicos que tiene esta literatura contemporánea es esta generación de sensación de soledad y de lo ilógico. Lo ilógico ligado al absurdo y la soledad también ligado a la muerte. ¿Por qué? Porque la gente se sentía muy sola, no tenía con quién hablar lo mal que se sentía, porque en el fondo todos se estaban sintiendo mal. Y eso fue haciendo que el ser humano, ¿cierto?, de este siglo XX se fuese encerrando, por ejemplo, cada vez más en sus casas, se fuese encerrando también cada vez más en sí mismas, y lo que hacían era entonces sentirse muy solos. Pensemos en las personas que estaban en plena guerra, ¿cierto?, que afortunadamente a Chile no le tocó, pero Chile sí sufrió una cierta serie de consecuencias, pero pensemos en la gente que estaba en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que se tenía que aislar, que se tenía que esconder, que se tenía que encerrar, ¿cierto?, y estar siempre muy callados, muy solos, precisamente para que no los descubrieran y no los mataran. Entonces, uno de los temas que abarca y que toma muy fuertemente la literatura de este siglo también es esta generación de soledad y de lo ilógico. La gente estaba muy, muy, muy sola. Producto de todos estos elementos, producto del tema de la cercanía, del carácter absurdo de la existencia, de la soledad y de lo ilógico, y de todos los avances tecnológicos que ocurrieron, ¿cierto?, que lo vimos con la idea del teléfono, se generó una serie de innovaciones en la estructura y la forma de los textos literarios. Es decir, generó todo esto una serie de revoluciones, podríamos decir, a nivel de forma literaria. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, el cuento, cómo se estructuraba el cuento, qué era lo que tenía que tener el cuento. Vimos también la poesía, ¿cierto?, y los elementos que tenía que tener la poesía. Sin embargo, todos esos elementos que nosotros vimos son tradicionales. Son los elementos desde la antigua Grecia y la antigua Roma, que decíamos que de ahí habían nacido estos géneros, ¿cierto?, para adelante. Sin embargo, en este siglo XX, que es el siglo que estamos viendo, que corresponde a la literatura contemporánea, se generaron una serie de innovaciones en la estructura y la forma de los textos literarios, precisamente porque lo que hacen es tomar, ¿cierto?, técnicas del cine, tomar técnicas de la medicina, tomar técnicas de aquí, tomar técnicas de allá, y todo empezar a incorporarlo en la literatura, lo que hizo en el fondo que la literatura fuese totalmente nueva. Manu pregunta, hola profe, hola Manu, ¿las películas de Chaplin abarca humor negro? Ya, cuando hablamos de humor negro, ojo, no estamos hablando de las películas en blanco y negro, estamos hablando de ese humor que nosotros hacemos en términos de cosas que no tenemos que reírnos o no debiésemos reírnos, ¿cierto? Y nos reímos igual, como los chistes, piensen en este monito que salía en la televisión hace algunos años, que hacía el lagarto Murdoch, que decía, es el chiste cruel, no se vayan a molestar porque solo es un chiste cruel, algo así. A eso nos referimos con el humor negro. Ahora, Chaplin, de todas maneras, sí, igual hacía humor negro. También se reía de cosas cosas que a lo mejor no había que reírse. Él pregunta por El Gran Dictador. Sí, precisamente, la película El Gran Dictador, que es una invitación, por supuesto, a verla, porque es una película característica de este siglo. En la película El Gran Dictador de Chaplin, sí, se ríe de cosas que no se tiene que reír, entonces juega con el tema del humor negro. Sí, efectivamente, Manu, está bien. Ya, bien. Entonces, cuando estamos hablando de este carácter absurdo del arte, ¿cierto? Estas cosas que uno dice, pero ¿por qué hacen arte de eso? ¿Por qué se ríen de eso? ¿Por qué aparece este tema de lo ilógico de la existencia? Tenemos un cuadro muy tradicional, a lo mejor lo han visto, de hecho en internet estuvo rondando a principio de año, este año, porque salió toda una canción en torno a este cuadro que es tan conocido, qué sé yo. Este cuadro, Las Meninas de Diego de Velázquez, fue un pintor español, es un cuadro muy característico por los temas o por cómo está pintado, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, es sumamente bonito, tiene unos colores bien especiales, aparece todo un tema, ¿cierto? Aparece la gente, su usanza antigua, cómo se vestían, era casi como una fotografía. Y de hecho, ahí ya estamos yendo para otro lado, pero Diego de Velázquez toma muchas innovaciones, él hace muchas innovaciones en términos como fotográficos incluso, podríamos decirlo.
Pero en el siglo XX, el arte, recordamos que la literatura es arte, el arte cambia, el arte se transformó. Y fue sumamente absurdo, sumamente... Incluso nosotros hasta el día de hoy lo llamamos arte ridículo, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, ¿y cómo eso es arte? Y resulta que en el siglo XX un caballero llamado Marcel Duchamp lo que hizo es presentar en una exposición de arte, en vez de presentar, por ejemplo, un cuadro tan bonito como este, lo que él presentó fue un urinal, ¿cierto? Donde los caballeros, los varones van a hacer pipí. Y dijo, esto es arte, porque yo lo estoy exponiendo en mi galería. Y le puso más encima la fuente. Ni siquiera le puso el urinal, no, le puso la fuente, porque aquí recibe agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el siglo XX, en esta literatura contemporánea, en estas manifestaciones artísticas contemporáneas? Lo que pasa es que el arte se vuelve absurdo, se vuelve ilógico, se vuelve incluso grotesco, porque esto es claramente grotesco, ¿cierto? Se ríe de cosas que no se tiene que reír, como por ejemplo acá una función corporal, etcétera, etcétera. La literatura hace exactamente lo mismo. Este es un caso, ¿cierto?, de comparaciones artísticas. Tenemos un cuadro, tenemos allá una fuente, que es algo que se puede tocar, pero a la literatura le pasa exactamente lo mismo. Cambia, se modifica y toma todas estas innovaciones, todos estos caracteres absurdos e ilógicos de la existencia, en términos de lo risible que resultaba vivir en ese tiempo, porque todos estaban muriendo como hormigas, y el arte también toma esas características, la literatura también toma esas características, innova completamente, y lo que generamos entonces es manifestaciones artísticas que hasta el día de hoy consideramos casi que absurdas. Entonces, para que nos quede más claro, este periodo, ¿cierto?, cuando hablamos de literatura contemporánea, y específico en las creaciones e innovaciones culturales, chiquillos, traten de buscar esta película que se llama Medianoche en París, del año 2011, fue ganadora de premios Oscar incluso, ¿cierto? Es de Woody Allen, búsquela, está en YouTube, en Netflix, si es que tienen Netflix, porque es la manera como más fácil de encontrarla. En YouTube no sé si está, pero en Netflix sí. Vean Medianoche en París para que se inmiscuyan, ¿cierto? Y se nutran de a qué estamos refiriéndonos, básicamente, de qué estamos hablando cuando hablamos de literatura contemporánea. Ahí, con esa película, van a conocer una serie de pintores, una serie de artistas, una serie de escritores, todos contemporáneos y que tomaron exactamente los temas de los que estamos hablando ahora, que es el carácter absurdo de la existencia, del humor negro, de lo ridículo, etcétera, etcétera. Y esta película, lo que hace el protagonista, ¿cierto?, es viajar a principio de siglo. Pero, ¿cierto?, a principio de siglo no teníamos las mismas innovaciones que aparecen en la siguiente película que está recomendada para nutrir la clase del día de hoy, que es Volver al Futuro de 1985. En el Volver al Futuro vemos, yo creo que la mayoría a lo mejor vivió esa época, pero, ¿cierto?, en Volver al Futuro nosotros vemos cómo era la década precisamente del 80 y cómo desde principio de siglo, que es lo que narra el Medianoche en París, volamos prácticamente en términos tecnológicos, ¿cierto? Como toda la tecnología avanzó fuertemente y llegamos a Volver al Futuro. Volver al Futuro claramente lo que hace es contarnos en una de sus sagas, porque son 3 películas, en una de sus sagas nos cuenta cómo supuestamente seríamos el día de hoy, cosa que no logramos, pero bueno. Pero en el fondo, ¿para qué estamos relacionando estas 2 películas? Precisamente para considerar cómo este siglo avanzó tan grande, tan fuertemente, no solamente a través de las guerras, sino que a través de las innovaciones tecnológicas, las innovaciones médicas, las innovaciones desde el punto de vista de la psicología y además las innovaciones desde el punto de vista del arte. Además, el Volver al Futuro retrata la época también no solamente de 1980, sino que también más o menos la década de 1960. Entonces ahí tenemos como un viaje más o menos espaciado en 20 años entre el Medianoche en París, lo que plantea el Medianoche en París, y lo que plantea Volver al Futuro entre los 60 y los 80. Ya, recomendaciones, y ambas están en Netflix por si la quieren buscar, si es que tienen la disponibilidad de encontrarlas en Netflix, y si no, en alguna página pirata de internet donde se ven películas. No voy a recomendar ninguna porque no sé, no me la sé, pero por si acaso están en Netflix y seguramente también la van a encontrar piratas. Ya. Nosotros lo que nos compete, ¿cierto?, es la narrativa contemporánea. Cuando nosotros hablamos de narrativa contemporánea, no estamos hablando precisamente de el género narrativo, que fue uno de los que vimos en las primeras clases hace algunas clases atrás. No sé exactamente cuántas, pero vimos género narrativo. Entonces,
Nosotros en esas clases planteamos que el autor y el narrador eran personas distintas. El autor es una persona real, ¿cierto? El escritor es una persona real, mientras que el narrador es un ente ficticio creado por el narrador. Entonces, el que presenta la narración, es decir, el narrador, es el que está encargado de darnos a conocer a nosotros, como lectores, como receptores, es el encargado de darnos a conocer básicamente de qué se trata la obra, cómo interactúan los personajes, cómo se relacionan ellos, cómo se establecen estas que vimos las instancias narrativas de introducción, desarrollo y desenlace, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en todo entre medio? Nos da a conocer el ambiente en el que se desarrolla la narración, etcétera, etcétera. Entonces, en las obras literarias, el texto narrativo presentará de diversas maneras la información. Así, va a elegir distintos estilos para hacerlo. Y esos son los estilos que nos corresponde ver el día de hoy como ejemplos, ¿cierto? O como características de la literatura contemporánea, en específico cuando hablamos de lo que es la obra narrativa. El día de hoy entonces nos vamos a centrar, vamos a devolvernos un poquitito y nos vamos a centrar en narrativa. Cuando hablábamos de narrativa, hablábamos de este texto, ¿cierto? Este género narrativo, hablábamos del texto literario que tenía una serie de características, que estaba escrito en prosa, que tenía los personajes, que tenía estas instancias de narrar, ¿cierto? Vimos el cuento de la Caperucita Roja y cómo se desenvolvían las instancias, cómo se desenvolvían los personajes, etcétera, etcétera, para que nos recordemos un poco de qué estamos hablando. Entonces, en el estilo narrativo, es decir, los estilos que va a tomar el narrador para contarnos las historias, vamos a encontrar 3 tipos de estilos narrativos o 3 tipos de manera de narrar la historia. Entonces, ¿por qué aparece esto? Precisamente porque el cine, ¿cierto? El cine que nosotros vamos a ver, las películas que vamos a ver al cine, como innovación tecnológica de la época, dotó con muchas características a la literatura. Entonces la literatura ya no solamente el narrador nos dice, y él dijo, y ella respondió, y él le contestó. Ya se aleja un poco de eso y empieza a tomar técnicas nuevas que son sacadas desde el cine, como que nosotros estuviésemos viendo una película, o también son sacadas de técnicas psicológicas que aparecen también en esta época, donde en la narración se genera una especie de conflicto, nos presentan un texto más o menos difícil incluso de entender a veces, porque precisamente toma estos estilos narrativos para complejizar un poco la obra y hacerla absurda, como decíamos al inicio. Entonces, los estilos narrativos pueden ser el estilo narrativo directo, el estilo narrativo indirecto, o también puede tomar el estilo narrativo del indirecto libre. Vamos a ver en qué corresponde cada uno de ellos. El estilo narrativo directo es el que encontramos más frecuentemente en las obras literarias y que tiene que ver precisamente con el y ella dijo, y él contestó, y ella respondió, y él hizo tal cosa. Entonces, en él, ¿cierto? El narrador le otorga la palabra a los personajes para que sean ellos, en el fondo, lo que nos cuentan, lo que están hablando. Entonces, este estilo narrativo directo es mucho más fiel en términos de que nosotros nos vamos armando la película aún más claramente en nuestras cabezas cuando vamos leyendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a identificar este estilo narrativo directo? Precisamente porque utiliza lo que son llamados los verbos de lengua, que tienen que ver con el dijo, contestó, respondió, manifestó, replicó, etc. El narrador entonces nos va diciendo qué es lo que van haciendo los personajes mientras van interactuando en la conversación. ¿Cómo lo identificamos además también? Porque cuando lo vamos leyendo, ¿cierto? Aparece la presencia de los 2 puntos, las comillas, las rayas y los guiones para indicarnos que los que están hablando son los personajes y no es el narrador. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que quede aún más claro. Este texto es el Martín Rivas de Alberto Blesgana, que también es más o menos del principio del siglo. Es un poquito anterior, pero tiene que ver con el principio del siglo XX, es literatura contemporánea. Dice, voy a contarte lo que ha pasado, le había dicho después de cerrar con aire misterioso las 2 puertas de su habitación. A ver, dijo Rivas sentándose. Amador y el amoroso de Edelmira viene de salir de casa. Sí, preguntó Martín, cambiando ligeramente de color. Han venido a quejarse a papá de que tú le has robado la niña. Tienen un conflicto ahí. Entonces, fíjense que donde dice, voy a contarte lo que ha pasado, lo que ocurre ahí, ¿cierto?, es la presencia de lo que decíamos, el uso de los guiones para establecer que es un personaje y no el narrador
el que está hablando en esta ocasión. Entonces utilizan, como decíamos, el uso de los guiones para separarlos del resto de la narración. Cuando dice, a ver, dijo Rivas sentándose. Ese dijo Rivas es lo que estamos considerando como un verbo de lengua. Está diciendo, ¿quién respondió eso? ¿Quién dijo a ver? Dijo Rivas, ¿cierto? Ahí sabemos que fue Rivas el que habló, en relación al otro personaje. Amador y el amoroso de Edelmira viene de salir de casa. Fíjense que al contrario de la primera frase que dice voy a contarte lo que ha pasado, en esta frase no aparece una explicación, pero nosotros ya sabemos que son dos personajes los que están interviniendo y sabemos además que esa es la respuesta del primer personaje que habló porque no aparece ninguna explicación al siguiente. Después, el preguntó Martín, ese preguntó, nuevamente ahí tenemos el uso de un verbo de lengua, porque sabemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está hablando, qué efecto quiere generar al momento de hablar Martín, ¿cierto?, en el narrador. Y lo que sigue también, han venido a quejarse de papá, lo mismo, la misma idea. Sabemos que aquí la conversación es precisamente entre dos personas, gracias precisamente a el uso de los guiones para establecer que son los diálogos de los personajes y no lo que el narrador nos quiera decir. Entonces, en el estilo narrativo directo, son los personajes mismos quienes hablan directamente y por eso este estilo narrativo se llama de esa manera. Después, en el estilo narrativo indirecto, que era el segundo estilo narrativo que íbamos a ver el día de hoy, el narrador no le da permiso a los personajes de que hablen. Dice, no, aquí hablo yo nomás, no hablan los personajes. Entonces el narrador no se da lugar a los personajes para que hablen, sino que es él mismo quien transmite la información con sus propias palabras. En ese sentido, entonces, el narrador no da mucha fidelidad en torno a lo que dicen, porque el narrador en el fondo nos cuenta lo que quiere decir en relación a los personajes. ¿Cómo lo identificamos? Porque no aparece el uso de guiones por ningún lado, no hay diálogo, ¿cierto? Y el narrador se encarga de reproducir las palabras de los personajes. ¿Cómo lo hace? Dice, bueno, y entonces Juanito le dijo a Pedrito que no iban a ir al parque porque estaba cansado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de estilo narrativo indirecto. ¿Por qué se llama indirecto? Porque los personajes no hablan de manera directa, sino que es el narrador quien de manera indirecta nos cuenta qué es lo que ocurre con los personajes. Ejemplo de la señora Dalloway de Virginia Woolf, que también es literatura contemporánea. La señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. No aparece qué es lo que nos dijo la señora Dalloway directamente, sino que es el narrador quien se encarga de decir lo que dijo la señora Dalloway en relación a lo que ocurriría con ella y lo que ocurriría con Lucy. Dijo que ella se iba a encargar de comprar las flores. ¿Por qué? Porque esta Lucy va a tener mucho trabajo más tarde, básicamente. Ya, entonces, el estilo narrativo indirecto lo que hace es corta a los personajes, los omite y es el narrador quien habla por ellos. Y en el estilo narrativo indirecto libre, se llama de esa manera porque mezcla del estilo narrativo directo con el indirecto, por eso presenta la palabra libre, porque en el fondo el narrador tiene libertad de utilizar uno o el otro. Entonces, el estilo narrativo indirecto libre es precisamente el estilo que aparece dentro de la literatura contemporánea. Desde ese punto de vista, entonces, el estilo indirecto libre es el estilo narrativo más novedoso que vamos a encontrar en literatura hasta el día de hoy. Combina los dos estilos anteriores, como dijimos, combina el estilo narrativo y el narrativo directo e indirecto, y se utiliza para expresar acciones y pensamientos de los personajes, pero con la intervención de uno o más personajes a su vez. Esto, ¿cierto? El estilo narrativo indirecto libre genera muchas veces confusiones en nosotros como lectores, porque no sabemos quién está hablando a veces. No sabemos si está hablando el narrador, no sabemos si está hablando el personaje, nos queda un poco la duda, porque más encima el estilo narrativo indirecto libre lo que presenta muchas veces son pensamientos de los personajes. Igual como en las teleseries, sobre todo en las mexicanas, cuando se quedan mirando a la lejanía, pero se escucha una voz en off, que sabemos que es la del personaje, que está pensando, maldita desgraciada, me robaste a José Fernando. Y ahí uno dice, está pensando. Pero sabemos que es ese personaje porque lo estamos viendo. En narrativa, ¿cierto? En escritura, cuesta un poquito más identificar esto porque claramente estamos leyéndolo, no estamos solamente viéndolo. Entonces, ejemplo de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Quería ir a Marte en el cohete.
bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres le dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Ahí vemos la presencia de un estilo narrativo indirecto. A través del narrador sabemos qué es lo que le dijo el personaje a los demás hombres. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho a ir a Marte. No había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Hasta ahí, hasta antes de lo verde, que está marcado en negrito, tenemos un estilo narrativo indirecto. Es el narrador quien se encarga de decirnos qué era lo que estaba diciendo el personaje. Sin embargo, en todo lo que está marcado con verde, ¿cierto? No había nacido ahí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces ¿por qué no podía ir a Marte? En esa frase nosotros tenemos ahí la presencia de un narrador indirecto libre, porque estamos escuchando o estamos leyendo en realidad los pensamientos de un personaje en relación a lo que estaba diciendo. Por eso se llama estilo indirecto libre, porque mezcla las dos características, el directo y además el indirecto. Ya, entonces, para ir resumiendo, ¿cierto?, la clase del día de hoy, de nuevo no tuvimos ejercicios porque la clase era un poquitito pesada y era un poquitito extensa. Para ir resumiendo, la narrativa contemporánea, cuando hablamos de narrativa contemporánea, estamos hablando precisamente de la narrativa que ocurre entre, o la literatura contemporánea, que ocurre entre los años 1900 a 1999. La narrativa contemporánea se llama de esa manera precisamente por la época en la que ocurre y porque además la época en la que ocurre, que es la más cercana a nosotros en términos históricos, tuvo una serie de avances, una serie de fenómenos muy fuertes desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, creo que ya lo dije, no estoy segura, pero de una serie de características donde el siglo avanzó sumamente rápido en todo. Pensemos en los siglos pasados que las cosas pasaban lentas y hay grandes espacios donde no pasó nada. En este siglo pasó de todo. Y sobre todo lo que más pasó fueron muchas guerras. Entonces es llamado un siglo bélico. Muchísimas guerras. Guerra Fría, Guerra de Vietnam, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles, dictaduras. Muchas guerras, muchos elementos donde la gente estaba muriendo a mayor cantidad o mayor rapidez de lo que había ocurrido con anterioridad. Antes en el mundo la gente se moría con tanta rapidez producto de enfermedades. Esta vez, en el siglo XX, ¿cierto?, la gente se estaba muriendo por culpa de otra gente, básicamente. Entonces es un siglo muy bélico y que avanzó también muy rápido. Lo que vimos el día de hoy fueron características de la literatura de esta época, que ya decíamos, la literatura representa básicamente lo que ocurre a nivel del mundo. Por eso decíamos que una de las características de la literatura contemporánea de esta época era el carácter absurdo de la existencia, lo ilógico planteado desde el punto de vista narrativo, los elementos que a lo mejor se empiezan a mezclar y a enredar y que nos confunden un poco al momento de leer. La literatura de esta época es compleja porque a veces no sabemos quién está hablando y ahí nos tomamos precisamente de la narración, del género narrativo, que vimos clases anteriores para que lo revisen si es que están con alguna duda, donde aparece la figura del narrador muy fuertemente. Acuérdense que los conceptos de escritor o de autor con el de narrador son distintos, no son la misma persona. El escritor o el autor es una persona real, existe, somos cualquiera de nosotros, podemos ser escritores o autores de una obra, mientras que el narrador es la voz ficticia, es el ente, por eso hablamos de ente, porque es ficticio, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, al contrario del autor, donde cae, ¿cierto?, el peso de la narración. Entonces, el narrador toma ciertos estilos para darnos a conocer lo que va pasando en el mundo de la narración. Y esos estilos van a ser el estilo directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. En el estilo directo, el narrador deja hacer a sus personajes, lo dice, bueno, vayan y anden, y los personajes hablan libremente. No hay censura del narrador, no los molesta, deja que los personajes sean los que hablen. En el estilo indirecto, el narrador se toma completamente la narración, no deja que sus personajes hablen, sino que es el narrador el que se expresa por los personajes, como cuando nosotros le estamos contando la historia de lo que nos pasó ayer, cuando íbamos con nuestra hermana, con nuestro hermano, y dicen, oye, Juanito dijo que tal cosa, hizo tal chiste.
nosotros estamos hablando por Juanito. Por lo tanto, en ese momento nosotros estamos utilizando un estilo indirecto, como narradores. ¿Ya? El narrador entonces lo que va a hacer en el estilo indirecto va a expresarse él o ella por los personajes que tiene en su narración. Y en el estilo indirecto libre, que es el estilo que nace en el siglo XX, nace como parte de la literatura contemporánea debido a todas estas características que vimos, que era ilógica, que era absurda, que era incluso media ridícula a veces. El estilo narrativo indirecto libre, sí, estaba bien, mezcla el estilo anterior, los estilos directo con el indirecto, dejando libertad para analizar los pensamientos de los personajes. Es decir, por un lado, puede dejar que el personaje hable y nos cuenta que además qué es lo que está pensando, o también, como en el ejemplo que vimos de estas crónicas marcianas, también puede ocurrir que sea que nos cuente indirectamente lo que está diciendo el personaje, ¿cierto? Puede ahí ocupar lo directo o lo indirecto, pero igual nos cuenta el pensamiento del personaje y ahí es donde uno queda con la duda, si habló el personaje o habló el narrador. Por eso la narrativa contemporánea a veces se complica o a veces se nos dificulta leer, porque nos tenemos que fijar muy bien en las marcas que nos deja el texto para saber quién es el que está hablando y por qué. Ya, chiquillos, entonces, ¿queda alguna duda en relación a la clase del día de hoy? Vimos dos conceptos, literatura contemporánea y narrativa contemporánea. ¿Queda alguna duda? Recuerden que dejamos recomendadas 2 películas para saber bien de qué hablamos cuando hablamos de literatura contemporánea. La Medianoche en París, ¿cierto? De Woody Allen, que además se ganó un Oscar, es muy buena película, para ir conociendo autores de la época, narraciones de la época, qué era lo que pasaba con las personas de esa época. Y además, el Volver al Futuro, para conocer o acordarnos bien de la época del 60, de la década del 60, de la década del 80 también, y lo que ocurría más o menos a final de siglo. Ya, Carolina Noemí dice que no queda ninguna duda. Entonces, yo voy a tomar la palabra de Carolina y vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Chiquillos, chiquillas, que tengan una muy bonita tarde, vayan a descansar y a gozar con sus familias. Nos vemos el próximo sábado en exactamente el mismo horario. Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos en una semanita más. Chao, chao.